Factores que influyen en la saturación de los disolventes como la temperatura, la presión y la cantidad de soluto se describen de tres tipos de soluciones: insaturadas, pueden disolverse más soluto; saturadas, que ya no pueden disolverse más y en el exceso queda en el fondo; sobresaturadas, que se obtiene al calentar una solución saturada y luego enfriarla lentamente. Al agregar un cristal, el soluto precipita. Esto se puede identificar sin instrumentos de observado cómo se comporta el soluto al añadirse. La temperatura es un factor clave ya que se aumenta, favorece la disolución. Estudio es esencial para aplicaciones en química, biología y farmacia. Les hablaré sobre sus preguntas a investigar, que su pregunta general fue ¿qué factores influyen en la saturación de la preparación de disoluciones? De esta pregunta sacamos más preguntas para la ayuda de la investigación, que la primera fue ¿cómo puedes determinar si una solución es saturada, sobresaturada o no saturada sin utilizar herramientas? Y la segunda fue ¿cómo afecta la temperatura y la concentración de soluto en la preparación de soluciones saturadas, sobresaturadas y no saturadas? Los objetivos que tenemos al hacer eso son 5, los cuales son los siguientes. Número 1. Identificar y diferenciar los tipos de soluciones: insaturadas, saturadas y sobresaturadas. El número 2 es determinar el punto de saturación del agua al agregarle un compuesto, observando cuando ya no se disuelve más soluto. El 3 es comprobar la formación de una solución sobresaturada al calentar una solución saturada y observar la recristalización de la sal o el elemento al enfriarse. El número 4 es analizar la solubilidad del soluto en agua y cómo factores como la temperatura afectan la cantidad disuelta. Y por último, registrar y comparar los resultados experimentales para entender mejor el comportamiento de las soluciones en distintos estados. Nosotros redactamos 3 hipótesis. En la primera fue que en un recipiente con agua, si le agregamos sal, va a ser una disolución insaturada. Si le vamos agregando más y más sal, va a ser una disolución saturada. Y si la dejamos enfriar o calentamos, va a ser una disolución sobresaturada. En el segundo fue que la cantidad máxima de sal disuelta en agua puede aumentar si el agua se eleva a grandes temperaturas. Y en la tercera es que en una disolución sobresaturada, si la dejamos reposar por mucho tiempo, la sal se precipitará en forma de cristales, diciendo que esa era una disolución muy inestable. Para la disolución insaturada se utilizaron 10 gramos de sal de mesa, que es cloruro de sodio, en 100 mililitros de agua que estaban contenidos en un frasco de vidrio. La sal se mezcló con el agua y se mezcló con la ayuda de la cuchara, y pues al revolverlo se disolvió muy bien. Eso nos quiere decir que no ha llegado a su punto de saturación, por lo que se le puede echar todavía más soluto, que en este caso es cloruro de sodio. Así que pues esto nos indica que es una disolución insaturada. En el experimento de una sustancia saturada se utilizaron 100 gramos de cloruro de sodio o sal de mesa y 250 mililitros de agua. El agua se sirvió en un vaso de vidrio. Podría ser de cualquier material mientras fuera transparente. En este vaso se agregó el agua y se fue agregando cierta cantidad de sal en pequeñas proporciones hasta que se dejara de disolver al momento de revolver. Se logró disolver 45 gramos de esta sal, sobrando en su total 65 gramos. Para el experimento de la solución sobresaturada, con ayuda de una báscula, un recipiente, azúcar y agua caliente, llevé a cabo el experimento. Primero que nada, con agua a una temperatura de 79 grados Celsius la vertí teniendo 100 mililitros. Y fui añadiendo cucharadas de azúcar de 15 gramos cada una, mientras no dejaba de diluir. Aproximadamente por la séptima o octava cucharada de azúcar, la disolución se volvía más lenta, adquiriendo una viscosidad más alta, dando la apariencia de un jarabe bastante espeso. La mezcla se dejó de diluir y añadir soluto a las 12 cucharadas de 15 gramos cada una, dando aproximadamente unos 150 gramos o 180 mililitros, y se dejó enfriar. Una vez enfriado se observó que no hubo precipitación, lo cual quiere decir que la disolución sobresaturada fue correcta. Durante la presente investigación se llevaron a cabo 3 experimentos con el propósito de observar el comportamiento de distintos tipos de soluciones: una saturada de azúcar, una saturada de sal y una insaturada de sal. Cada uno de estos experimentos permitió evidenciar las características propias de las soluciones en función de la cantidad del soluto disuelto, así como la influencia de factores como la temperatura y el método de disolución. Los hallazgos obtenidos no solo demuestran los conceptos fundamentales de solubilidad, sino que también brindan un marco práctico para comprender fenómenos físicos como la sobresaturación y la cristalización. Hallazgos clave de solución saturada de azúcar. La elevación de la temperatura permite incrementar la cantidad de soluto que puede disolverse en el solvente. La sobresaturación es una condición inestable, pero puede mantenerse temporalmente si no se altera la solución. Este tipo de soluciones pueden utilizarse posteriormente para utilizar la cristalización mediante nucleación controlada. Hallazgos claves de solución saturada de sal. Una solución saturada contiene la máxima cantidad de soluto disuelto posible a una temperatura dada. El exceso de sal en el fondo del vaso es evidencia clara de que se alcanzó la saturación. La salinidad del agua no se incrementa más allá de ese punto, incluso con la agitación. Una solución insaturada de sal. En el experimento se mezclaron 100 mililitros de agua con 100 gramos de sal y al disolverse completamente se obtuvo una solución insaturada, es decir, aún puede disolverse más sal sin que precipite. A diferencia de las soluciones saturadas o sobresaturadas, estas son estables y homogéneas. Además, se observó que la temperatura influye en la solubilidad, especialmente en el azúcar. Las soluciones insaturadas son útiles en química y otras áreas por su capacidad de mantener todo el soluto disuelto en forma de cristales. En conclusión, la temperatura influye mucho en la solubilidad de la sustancia. Y en cuanto a nuestras hipótesis, en la primera hipótesis pues no fue muy aceptada, ya que la sal no se sobresaturó y solo permaneció insaturada y saturada. En nuestra segunda hipótesis no se pudo llevar a cabo, ya que el agua fue el tiempo, o sea el ambiente, y en esa hipótesis se requería agua caliente. Y sobre nuestra tercera hipótesis pues tampoco se pudo llevar a cabo, ya que el azúcar no se terminó cristalizando, haciendo que nuestra hipótesis fuera refutada por nuestras conclusiones. I be popping bottles, sparkles and champagne. VIP my section, royalty looking sexy, you know that be my name. En conclusión, la temperatura tiene mucho que ver sobre ¿La qué? Zap 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 zap.
Si le agregamos sal, va a ser una disolución insaturada. ¡Con permiso! Que esta disolución... Se cayó la bendiga. ¿Qué pasa, brothers? Yo me largo. Uy, espero que nadie lo publique. Para el experimento de las para